Tiempo de Ley. Producido por Oír y Ver, presenta y dirige Jorge Fuset. Aporcentaje.com es el despacho de abogados para grandes reclamaciones en toda España. Para reclamar perjuicios por accidentes y negligencias médicas. Para reclamar seguros de vida e incapacidad. Para grandes reclamaciones patrimoniales, empresariales y por responsabilidad civil. Ya lo sabes, para grandes reclamaciones en toda España, aporcentaje.com. Consúltanos sin compromiso en aporcentaje.com o llámanos al 911-196-314. Seguimos en Tiempo de Ley y hoy estamos con Joaquín Castilla Sánchez Hostiz, abogado y CEO del grupo Lexa y Lexa Go. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntame. Con una sólida trayectoria en el ámbito del derecho laboral y seguridad social, el CEO de Lexa Go lidera desde octubre de 2020 la empresa tecnológica especializada en consultoría laboral mediante inteligencia artificial. También es socio del grupo Lexa desde el año 2006, combinando su expertise en el ejercicio jurídico con la innovación digital. Es doctorando en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Navarra y profesor asociado con un enfoque integral y preventivo que proporciona a empresas y despachos herramientas avanzadas para optimizar la gestión laboral. Joaquín, ¿qué es exactamente Lexa Go? Bueno, pues Lexa Go, Jorge, es una solución de inteligencia artificial que ideamos en su momento a raíz de una base de consultas online y por escrito que teníamos, que llegamos a 15.000 consultas, y ideamos una inteligencia artificial por la alta recurrencia de las consultas del día a día en laboral. El derecho laboral al final tiene una parte de estrategia y de asesoramiento estratégico y preventivo, que eso lógicamente no se puede automatizar, y luego tiene otra parte de consultas del día a día, pues de permisos, excedencias, jornada, horas, sanciones, que realmente se puede automatizar porque hay mucha recurrencia, porque todos tenemos los mismos problemas, y de ahí surge el Lexa Go. Entonces, si tenemos que decirle a nuestros oyentes el por qué, por ejemplo, en sus asesorías contratar Lexa Go, ¿esto va dirigido, digamos, a asesorías o directamente a clientes finales? Esto va dirigido principalmente a graduados sociales, ¿vale? Y los graduados sociales son profesionales que están en el mundo del asesoramiento a clientes, ¿vale? O están incluidos en el Departamento de Recursos Humanos de las empresas, que son profesionales de las relaciones laborales, y ellos son nuestro target porque es un perfil que hace consultas, pero desde un carácter un poco más técnico. No es el cliente final como empresa, es precisamente ese graduado social, ¿vale? O sea, sería o asesorías que tienen a graduados sociales o bien las propias empresas que tienen su graduado social como responsable de recursos humanos. De nóminas o de recursos humanos, etcétera. Eso es. Vale. Sí. Y entonces, ¿qué valor añadido puede tener exactamente esta consultoría con inteligencia artificial, por ejemplo, respecto a otros programas que pueda haber actualmente en el mercado, pues como accesorios a la elaboración de nóminas, etcétera, etcétera? En definitiva, ¿cuál es la novedad fundamental de este programa, de esta aplicación? Bueno, o sea, Lexa Go, en comparación con el asesoramiento tradicional, el valor añadido que tiene es que por un precio ridículo, porque toda inteligencia artificial tiene en sí mismo, en su propia naturaleza, un precio que es mucho más bajo que, lógicamente, el servicio dado por una persona. Por un precio muy reducido tienes una contestación muy certera al 70% de tus consultas del día a día, ¿vale? Hoy resolvemos el 71% de las consultas de nuestros clientes, y el otro 29% es un equipo de abogados laboralistas de Lexa quien responde las consultas. Somos un servicio híbrido, Jorge. Nosotros lo que hacemos es, porque creemos realmente en la inteligencia artificial como complemento del ser humano, ¿no? Y al final tenemos muy claro que por mucho que la inteligencia artificial sea capaz de resolver dudas legales, que lo es y lo hace de maravilla,
el Lexago en laboral lo hace de maravilla. La realidad es que también somos conscientes de que muchas veces el cliente, aunque tú le resuelvas una duda, necesita una llamada, necesita un tranquilo que estás haciendo lo correcto, necesita un conocimiento, un expertise de una persona que le dé esa tranquilidad y la confianza de que está haciendo lo correcto, ¿no? Y muchas veces el asesoramiento legal requiere eso. Por eso nosotros hemos apostado desde el principio por un modelo híbrido. Y lo bueno que tenemos es que de ese 71% de contestaciones que nosotros contestamos al cliente, el 99% de las contestaciones son perfectas, o sea, son correctas. Entonces, ¿por qué tenemos ese índice tan alto de contestación correcta? Porque el otro 29% lo identifica nuestro algoritmo como contestaciones no seguras y, por lo tanto, remite a un abogado. Normalmente las contestaciones que son no seguras pueden ser pues porque el contenido sea muy complejo, porque excede el alcance de una consulta del día a día o porque simplemente hay veces que pasa que el prompt que utiliza la pregunta que hace el usuario pues es poco clara y se tiene que repetir, ¿no? Ese es el valor añadido que nosotros damos en relación al servicio tradicional, ¿no? El servicio tradicional, pues lógicamente ya no tienes que preguntar a un abogado y que te diga te contesto a lo largo de la mañana, sino que sobre la marcha tienes la contestación en tu correo con jurisprudencia, ¿vale? En el portal de Lexago tienes la contestación y por un precio pues propio de la inteligencia artificial, un precio muy reducido. Ese es el valor añadido sobre el servicio tradicional. Y sobre la competencia un poco que tiene Lexago hoy en el mercado, pues genial, MyTI, ESIX, DMS, son una serie de soluciones que a día de hoy, en nuestra solución, ¿qué es lo que tiene de diferencia sobre estas soluciones? Nosotros llevamos 5 años haciendo inteligencia artificial, hemos creado una IA Colmenar, una IA con módulos de información cerrada, actualizada y seguro desde el punto de vista jurídico. Nosotros no somos una base de datos que no le hemos dicho a la inteligencia artificial generativa, oye, entra en esta base de datos y contesta, que es un poco lo que está haciendo la competencia hasta la fecha, por lo que yo voy conociendo, ¿eh? Nuestra base de datos está hecha solo para la inteligencia artificial generativa. Es una base de datos modular y se habla de cada concepto, de cada conjunto de consultas en un solo módulo, de tal forma que la inteligencia artificial generativa responde siempre por el mismo camino, ¿no? La seguridad jurídica es clave en estas soluciones y nosotros con esta IA Colmenar pues realmente estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido, o sea, que funciona muy bien. O sea, para entenderlo yo, en definitiva, yo soy un asesor laboral o soy el responsable de nóminas, etcétera, de una empresa. Entro en una página web, entro en una aplicación por el móvil o lo que sea y de repente hago directamente la pregunta y automáticamente me contesta o va por menús que se van abriendo o es directo. No, como si fuera Google. Es directo, es el equivalente a cualquier inteligencia artificial generativa que están saliendo en el mercado. Tú preguntas de forma natural y te contesta de forma natural sobre la marcha. No tienes que hacer ningún desplegable ni es una conversación. Es una inteligencia artificial generativa de las que conocemos, vamos. Claro, y en relación, por ejemplo, al GPT, digamos, y todo esto, pues me imagino que es la especialización, ¿no? Lo que al final cuenta. A ver, con GPT, comparando con... A ver, GPT, todos sabemos lo que le pasa a GPT. GPT te contesta esta mañana una cosa y por la tarde te contesta otra. Claro. ¿Eso por qué lo hace? Porque al final, en la naturaleza propia de los transformers, que es la tecnología que hay detrás de ChatGPT, de OpenAI, es una tecnología que busca dar una contestación por probabilidad, ¿vale? O sea, la palabra que viene después de césped es verde y después de verde es mariposa, por ejemplo, en los textos que yo tengo. Entonces es un tema de probabilidad. Entonces todo depende de la base de datos. Si la base de datos que tiene ChatGPT es todo Internet, necesariamente cada vez que conteste va a contestar una cosa diferente, porque es incontrolable saber de dónde saca la información. No es tanto, por tanto, el hecho de que sea nuestra base de datos hiperespecializada en laboral, sino que sea Colmenar. Es decir, la base de datos de ChatGPT habla sobre el permiso de hospitalización en 200
lugares, o mejor dicho, en 200.000 lugares. En nuestra base de datos solo se habla en un sitio. Es decir, agrupamos todas las temáticas por grupo de consultas. Es decir, nuestra base de datos no la hemos hecho en formato doctrinal, en teoría, por la teoría, empezando por una introducción, régimen jurídico. Nosotros lo hemos agrupado por conjunto de problemas, conjunto de consultas, y por eso nuestra base de datos tiene un diseño que está hecho conforme a esas consultas y conforme a la inteligencia artificial generativa, y por eso responde con esa precisión, que en GPT no la vemos porque es imposible ordenar todo Internet. Claro, yo entiendo que es únicamente de legislación puramente española, por supuesto, ¿no? Sí, solo española, jurisprudencia y legislación. Y a final de año incorporaremos toda la parte de convenios colectivos, que esa es una parte que también es muy importante, porque en el derecho laboral es tan importante saber la contestación sobre un permiso por hospitalización, que estoy con el mismo ejemplo, ¿no? Pero claro, cómo, tanto en general como en mi convenio, que es el del metal de Madrid, bueno, pues es importante que al final esa interpretación de la jurisprudencia la hagamos siempre en base a un convenio colectivo, porque al final la contestación varía en función del convenio, y por eso pues a final de año tendremos también esa parte implantada en la herramienta. Y a nivel de precio, que has dicho que es bastante accesible, pues ¿qué es una cuota o cómo está establecido? Es una cuota mensual, es un fee mensual. ¿De cuánto puedes pues decirlo? Sí, pues estamos desde los 60 euros hasta los 100 euros al mes por un número de consultas que básicamente lo que buscan es resolver la totalidad de consultas que tiene un despacho de graduados sociales medio. O sea, nosotros hoy nuestros clientes más o menos, pues el tipo de asesoría o despacho de graduados sociales, pues estamos hablando de 3, 4 personas, 5. Y el número de consultas que ponemos al mes, pues es que resuelven de sobra el número de consultas que requiere un graduado social. O sea, un graduado social, un asesor laboral, no tiene que consultar todo. Claro. Pues de cada 10 consultas, pues tiene que consultar 2. El resto lo tiene en la cabeza y lo va contestando. Pero esas 2 consultas, pues que le van saliendo 2, 3 consultas, 4 al día, que requieren buscar una sentencia, que requieren encontrar un criterio que dé un poco más de luz a su cliente, pues eso es lo que aporta Alexa Go. Es el nuevo camino de las bases de datos jurídicas, o sea que al final están cambiando, y nosotros lo que estamos haciendo es hemos depurado todo el contenido que tradicionalmente tenían esas bases de datos, y lo que hemos hecho es una base de datos de contestaciones a esas consultas. Claro. Entonces nos hemos saltado ahí a la base de datos. La ventaja entonces sería que entre ese rango de entre 60 y 100 euros, que me imagino que es dependiendo del número de consultas contratadas de alguna manera, claro, luego puedes, con la contestación que te da el programa Alexa Go, puedes facturar luego al cliente pues por una consulta o tal, en el caso de que se facture. Totalmente. O sea, tú y fácilmente se va a monetizar, ¿no? Claro, o sea, tú al final, el cliente, lo que al final, claro, tú le vas a dar un texto, una contestación con jurisprudencia, que lo pueden convertir en un correo electrónico, en un informe, en lo que consideren, y cada uno tiene que valorar, porque muchas veces pues esa contestación le va a servir para orientar una reunión, por ejemplo, otras veces para una contestación, otras veces para preparar un informe y acabar de redactarlo. Entonces, claro, al final, la forma que tiene el profesional de luego refacturarlo al cliente, pues es múltiple. Efectivamente. Y cuéntame, Joaquín, ¿cómo nace la idea de Alexa Go? Pues mira, Alexa Go nace porque, o sea, no es, hay muchas veces que uno dice, no, pues tuve esta idea bueno, esto nace desde la práctica, es decir, vamos día a día resolviendo. Nosotros iniciamos un portal online de consultas hace 15 años. Fuimos muy pioneros en eso, y era un portal que era Alexa Online, que resolvíamos dudas a asesorías, y la gente compartía las dudas y las consultas y tenía mucho éxito.
Al cabo de 10 años, esa base de datos, claro, nos iba sirviendo, íbamos contestando las preguntas de hoy con las preguntas de hoy con las contestaciones de ayer, porque realmente la gente pregunta lo mismo. Todo el mundo tiene suegra, todo el mundo tiene hijo, todo el mundo tiene una concreción horaria y la gente las pide por las mismas razones en general. Y entonces empezamos a ver que había mucha recurrencia y al captar esa recurrencia nos fuimos hace 5 años a la Universidad Politécnica de Valencia, al Instituto Tecnológico Informático de la UPV en Valencia, y montamos el primer modelo de inteligencia artificial. Ahí estuvimos pues hasta en una primera fase en la que no contestábamos con IA generativa, era una IA pues la que podíamos hacer en ese momento, de proximidad, pero bueno, que funcionaba y de hecho pues bueno, fuimos creciendo en clientes. Y bueno, y con la salida de ChatGPT, lógicamente revolucionó todo y nuestra base de datos sirvió también para que esa inteligencia artificial generativa que todos hemos conocido, pues la hayamos podido aprovechar al máximo, porque lo que estamos viendo es que precisamente esa base de datos que hicimos con una idea de contenidos cerrados, pues nos ha servido para que la generativa hoy nos conteste con seguridad jurídica. Oye, y entonces, de alguna manera, claro, uno cuando se le ocurre esta idea, pues tiene dos posibilidades. Pues uno, contratar informáticos que te desarrollen lo que es todo el tema del software, etcétera. Y luego lo que hicisteis vosotros, que es, pues, no sé si hacer un convenio o no con la UPC de Valencia. ¿Esto al final también nos supuso un coste para luego comercializar, o es que ellos también de alguna manera son titulares de la empresa? No. ¿Cómo funciona? No. O sea, nosotros desde el principio siempre hemos contratado servicios con ellos y o sea, se han facturado de alguna manera, ¿no? Es propiedad íntegramente nuestra y la propiedad intelectual del desarrollo es nuestra y bueno, o sea, esto lo hemos hecho siempre, pues bueno, desde Grupo Lexa hemos apostado muchísimo por la innovación y nos ha parecido que era un proyecto muy bonito además y divertido de crear, porque realmente aquí nos lo hemos pasado muy bien por el camino haciéndolo. Claro. Y ha sido una apuesta nuestra íntegra. ¿Y qué sería de la universidad o sea, de la Facultad de Informática o de Matemáticas, o cuál es la...? Es el Instituto Tecnológico Informático de la UPV, ¿vale? De la Universidad Politécnica de Valencia. Es un instituto tecnológico, es un módulo de ingenieros informáticos, una empresa independiente a la UPV y que bueno, y que dan un servicio estupendo, y ahí hemos estado pues con Raúl Hussein, con unos profesionales como la Copa Un Pino, con los que hicimos ese primer modelo. Y ahora, lo que pasa es que ahora, claro, hemos migrado a un modelo totalmente diferente, pero bueno, dentro de 2 años volveremos a migrar en el siguiente. Esto es claro. así. Muy bien. Y entonces, vamos a ver, preguntas que te quería hacer. ¿Tú cómo te sientes más, empresario o abogado en estos momentos? Pues un abogado, un mix, porque hay una parte que disfruto mucho de la estrategia con el cliente, de los temas legales. O sea, a mí la estrategia en los temas legales me encanta. Y luego, por otro lado, me encanta la parte de la empresa, del modelo y del proyecto que estamos montando con LexaGo. También me gusta mucho, ¿no? La verdad es que yo creo que al final lo que me gusta es un poco las dos cosas que yo creo que es lo que nos va a tocar a los abogados en el futuro. O sea, dedicarnos mucho a una parte estratégica y procesal de los asuntos de nuestros clientes, y preventiva, o sea, estrategia de negociación y preventiva total. O sea, ese es el derecho laboral del abogado laboralista dentro de 10 años. Y luego, pues lanzando este proyecto que en el fondo cubre esa otra pata, que es la parte de las consultas recurrentes del día a día, que me encanta no tener que buscarlas en la base de datos de Aranzadi o de Lefebvre o la que se tenga, ¿no? Lo que me gusta es tener la contestación sobre la marcha de algo que realmente no nos tiene que hacer perder el tiempo, y que al final, pues yo le dedicaba a buscar una consulta, una sentencia, pues media hora, pues esa media hora me la quito y me dedico a asesorar estratégicamente a mis clientes, a iniciar cosas que antes no me daba tiempo a hacer.
Claro. Así que me siento cómodo con las dos cosas, Jorge. Y entonces, tú que estás un poco en primera línea de lo que es pues esta inteligencia artificial en tu sector en concreto, ¿vislumbras que puede llegar a ser que la inteligencia artificial como tal nos va a quitar ese miedo que tienen ahora los trabajadores que dicen que los abogados que se nos va a quitar el trabajo a futuro? ¿Esto lo ves posible o no? Yo, pero para nada, vamos, yo lo que veo es, hay una cosa que me encanta comprobar, o sea, claro, tú con ChatGPT, comprobándolo con ChatGPT, no te das cuenta y piensas que cuando te hablan de que ChatGPT alucina, claro, dices, ¿esto alucinar qué significa? Parece que cobra vida, ¿no? Entonces tú cuando ves ese concepto de alucinar en una base de datos pequeñita como la nuestra, cerrada, en la que la seguridad jurídica, en la que la hemos montado precisamente para saber muy bien de dónde viene cada error, claro, te das cuenta que ahí no alucina nadie. Simplemente la generativa ha contestado esto, pues porque por probabilidad la siguiente palabra que tenía que venir era esta, y cuando le corriges el rumbo, automáticamente la generativa contesta bien. Claro. Entonces, ¿eso qué te hace pensar? Bueno, pues te hace pensar lo que yo creo que esto es una caja tonta. Es una caja tonta maravillosa que nos resuelve una cantidad de dudas impresionantes, que tiene una memoria espectacular, pero que no nos va a quitar ni un ápice de trabajo a los abogados. Va a redimensionar el puesto de un abogado. El abogado se va a centrar más en la estrategia, en la negociación, en la defensa de los intereses de sus clientes, y no se va a dedicar a la tontería de estar buscando todos la misma sentencia, cuando realmente con tal de que lo haya buscado ya solo uno de los abogados ya es suficiente, ¿no? Claro. Pero yo no veo que se vaya a reducir el trabajo de un abogado. O sea, al final, ¿tú conoces a algún abogado, Jorge, que te diga, joder, qué poco trabajo tengo? Todos estamos desbordados. Claro, es cierto que estamos hablando a medio largo plazo, que es un poco la preocupación, pero yo creo que has contestado perfectísimamente y además estoy plenamente de acuerdo contigo. Una pregunta sobre cómo está exactamente ahora ¿es proyecto, ya es producto totalmente en marcha, número de clientes, cualquiera lo puede contratar desde ya, está todavía en fase beta, ¿cómo está? Ahora mismo el producto está terminado, está en fase beta. En fase beta hoy tenemos pues prácticamente 600 beta testers hoy. Uh-huh. En 3 semanas hemos resuelto 1.500 consultas. O sea, estamos en una fase ya de mucho número. A día de hoy clientes que tenemos son pues prácticamente 300, ¿vale? Con el modelo anterior. En el modelo nuevo de beta testers empezaremos ya con la contratación desde el mes de septiembre. Y bueno, y esos son un poco los números. Yo creo que los números son los que te decía al principio, que son los que a mí más me fascinan, que es que de esas 1.500 consultas, el 71% de las consultas se ha resuelto al 99% perfecta. O sea, siempre hay un 1% de contestación que hay que terminar de definir de dónde viene esa contestación. Muchas veces es una mala redacción de origen, pero de origen también de la base de datos. O sea que al final esas cosas hay que depurarlas. Pero vamos, el nivel de acierto al 99%, el 71% de las consultas es una pasada. Y ese otro 29% no es que conteste mal, no, es que te remite directamente a un abogado. Claro. Es decir, pues es que hay muchas cosas que todavía, y que, como te decía, que no se van a resolver a través de una inteligencia artificial, que la gente te pregunta cuestiones sobre una estrategia procesal indicada en un determinado juzgado, pues lógicamente para eso no está la inteligencia artificial. Entonces ese tipo de contestaciones se quedan un poco fuera y se remiten a un abogado, y el abogado es el que te llama y te resuelve la duda. ¿Y te la resuelve ya con un coste adicional o está dentro del servicio? Él tiene, o sea, lo que es dentro de la tarifa tienes una serie de asistencias, que es como se llaman, porque al final nosotros asumimos que hay una serie de asistencias incluidos en las tarifas, que estamos terminando de definir, porque al final es verdad que es parte del servicio. O sea, que hay veces que puede ser una contestación que exceda un poco el alcance, pues revisar una inspección de trabajo que tienes dentro de 3 días sobre, pues al final es algo
que no tiene que estar incluido en el servicio y no lo está, pero en cambio hay contestaciones que sí que están incluidas en el servicio, que son asistencias, que son unas sí, son aquellas que entendéis que quizás sí que cuando esté depurada a lo mejor se irá solucionando y será automatizado. Y son aquellas que entonces lo estáis supliendo de alguna manera, pues humana, ¿no? Digamos. Perfecto. Ha quedado claro. Oye, y la idea es hacer entrar inversores, seguir creciendo a poco, vender la idea. ¿Cuál es exactamente? ¿Por dónde vas? A ver, nuestra idea es, ahora mismo estamos en una fase de crecer. Que tenga mucho éxito la herramienta, y el siguiente paso es meternos en la parte de los convenios colectivos, en relacionar esa contestación jurídica sobre la excedencia que me estás haciendo, pues relacionarla directamente con el convenio colectivo que te es de aplicación para que la contestación sea ad hoc para el caso que necesitas. La siguiente fase es meterse ya en fiscal y bueno, y poco a poco iremos viendo. O sea, al final... ¿Vais también a estar en el tema de fiscalidad? ¿Vais a meteros? La idea es, ahora que vemos que en laboral ya sabemos cómo lo hemos hecho bien y cómo se hace, pues lógicamente queremos meternos también en otras áreas del derecho. Y bueno, entonces, y de ahí también se trata un poco de, bueno, tenemos hablado este asunto ya internamente de cómo desarrollarlo, y cerrarnos no nos cerramos a nada, como comprenderás, Jorge. Claro. Así que yo creo que entonces nos has hablado ya de los planes futuros, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sería esto. Sí, o sea, al final el tema es que, claro, o sea, nosotros hasta en el momento que tú ya ves que el modelo ya funciona en laboral, solo te queda la comercialización, mejorar el producto y ampliar otras áreas. Está claro que si nuestro target, nuestras asesorías, también tienen compañeros de fiscal en su despacho que también tienen dudas recurrentes, pues habrá que intentar buscar solución también a ese nicho de negocio, y ese es un poco el camino. Pues Joaquín Castilla, CEO de Grupo Lexa y Lexago, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante para todos nuestros oyentes. Ven por dónde van algunos de los proyectos más interesantes de inteligencia artificial aplicada pues a asesores y abogados. Y nada, hemos estado contigo y nos lo has explicado perfectamente. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a Tiempo de Ley. Gracias a ti, Jorge. Muy amable. Un abrazo fuerte.